Cuando Elon Musk se sentó frente a su hijo aquella noche, no tenía idea de que la conversación cambiaría su vida para siempre. Lo que empezó como una cena casual con Donald Trump se transformó en algo mucho más profundo. Algo personal. Porque cuando X miró a su padre a los ojos y le hizo una simple pregunta, dejó a Musk sin palabras. Las olas golpeaban suavemente la orilla mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre la enorme propiedad. Mar-a-Lago, la fortaleza del poder y la riqueza, se sentía más silenciosa esa noche. En el interior, las arañas de cristal brillaban con luz dorada, reflejándose en los suelos de mármol pulido. Afuera, el mundo zumbaba entre especulaciones, escándalos y el constante murmullo de la política. Pero esa noche, nada de eso importaba. En un salón privado, lejos de las cámaras y los estrategas, Donald Trump se sentaba frente a Elon Musk. Se suponía que era una reunión a puerta cerrada, una charla sobre el futuro. Inteligencia artificial, censura, colonización espacial, quizá incluso las próximas elecciones. Dos de las mentes más impredecibles del planeta, cara a cara. Sin filtros. Sin interrupciones. Excepto una. Un niño se balanceaba suavemente en su silla entre ellos. Era el joven hijo de Elon, XAEA-12, aunque la mayoría simplemente lo llamaba X. El niño tenía los penetrantes ojos azules de su padre, una intensidad silenciosa detrás de ellos, como si siempre estuviera calculando, siempre pensando. No se suponía que estuviera allí. Pero Musk, en su estilo impredecible, lo había traído. Él quiso venir. Elon simplemente se encogió de hombros cuando los asistentes de Trump levantaron una ceja. Pensó que sería interesante para él. Trump, que jamás decía no a una audiencia, se rió. Ese niño ya tiene mejor gusto que muchos políticos, comentó. Ahora estaban sentados en un extraño triángulo, 3 generaciones. 3 legados. 3 futuros. La conversación comenzó como cualquier otra. Política, las elecciones, la economía. Musk hablaba sobre la IA y la automatización, sobre cómo la civilización se encaminaba hacia un precipicio en el que las decisiones debían tomarse pronto o se perdería el control para siempre. Trump, siempre negociador, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Y entonces? ¿Cuál es el movimiento, Elon? ¿Vas a postularte para algo o solo vas a mover los hilos desde las sombras? Musk sonrió de lado. Sabes que prefiero construir cosas. Trump hizo un gesto vago. Eso decían de mí antes de 2016. Una carcajada. Un sorbo de whisky. El aire entre ellos estaba cargado, no de hostilidad, sino del peso de 2 hombres que habían moldeado el mundo a su manera. Pero entonces llegó el cambio. Un momento inesperado. Una voz más pequeña que la de ellos, pero afilada en su simplicidad. X inclinó la cabeza, mirando directamente a Trump. Señor Trump, dijo con voz clara e inquebrantable. ¿Tiene miedo de ser olvidado? La sala se quedó en silencio. Musk se detuvo a medio sorbo y miró a su hijo. La expresión de Trump se congeló por una fracción de segundo, tan breve que casi nadie lo habría notado. Pero Musk sí. Luego, como era de esperar, Trump se echó a reír. Esa risa característica suya, mitad burla, mitad espectáculo. ¿Olvidado? Niño, mi nombre está en edificios desde aquí hasta Escocia. Hablarán de mí mucho después de que todos estemos muertos. X no parpadeó. No me refería a eso. Trump se recostó ligeramente. Ah, ¿no? ¿Entonces a qué te refieres? El niño habló como si hubiera ensayado ese momento cientos de veces. Quizá lo había hecho. Me refiero a que cuando hablen de usted dentro de 100 años, ¿qué dirán realmente? Solo recordarán su nombre, o recordarán quién fue de verdad. El aire cambió. No fue dramático, como en un juicio o un debate. Fue más silencioso. Más denso.
Por primera vez en la conversación, Trump no tuvo una respuesta inmediata. Algo cruzó por su rostro. No miedo. No ira. Algo más profundo, reflexión. Para un hombre que había construido su vida alrededor del triunfo y de ser más grande que la vida misma, la pregunta cortó en seco. ¿El mundo recordaría las victorias o las polémicas? ¿Lo verían como líder, como luchador, o simplemente como un hombre más en los libros de historia, rodeado de ruido y debate? Musk permaneció en silencio. Quería ver cómo respondería Trump. Trump exhaló, tamborileando los dedos sobre la mesa. Bueno, chico, dijo por fin, con tono mesurado, déjame decirte algo. El truco no es lograr que recuerden tu nombre. Es lograr que recuerden por qué importabas. X ladeó la cabeza. ¿Y por qué cree que importó usted? Los dedos de Trump se detuvieron. Sus ojos se encontraron con los del niño. Y por primera vez en toda la noche, no tuvo una respuesta inmediata. Musk lo observaba, intrigado. Había visto a Trump salirse de situaciones imposibles, esquivar gobiernos enteros, destruir rivales políticos con una sola frase. Pero ahora Trump estaba pensando. No actuando. No defendiéndose. Pensando. Y fue entonces cuando Musk supo que esa conversación no había terminado. Apenas comenzaba. Durante un largo momento, el único sonido en la habitación fue el suave murmullo del océano afuera. Las olas golpeaban la orilla con ritmo constante, sin preocuparse por el peso de la pregunta que flotaba entre ellos. Trump, siempre rápido, siempre en control del relato, estaba mirando al niño. Musk no intervino. Conocía a su hijo. Sabía cómo funcionaba su mente. X no preguntaba para ser insolente, ni para desafiar a Trump por diversión. Preguntaba porque realmente quería saber. Porque llevaba tiempo pensando en ello. Trump se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su expresión cambió, ya no era la pose despreocupada y bromista que mostraba en público. He construido cosas, dijo al fin, con voz más baja, menos teatral, más personal. Más de lo que la mayoría de los hombres jamás construirán. Torres, hoteles, casinos, campos de golf. Una presidencia. Lo que quieras. X asintió. ¿Y cuando todo eso desaparezca? Musk casi sonrió. Su hijo no se andaba con rodeos. Iba directo al punto. Trump exhaló. No van a desaparecer. Mi nombre está en ellas. X inclinó la cabeza. Pero los nombres se desvanecen. Musk lo vio. Un leve destello en los ojos de Trump. No estaba equivocado. El tiempo lo erosiona todo. Los edificios se caen. Los negocios cambian de dueño. Incluso los países reescriben su historia. ¿Qué permanece? Preguntó X. Trump tamborileó de nuevo los dedos sobre la mesa, un ritmo constante, hasta que dijo con tono medido. No se trata solo de lo que construyes, se trata de cómo haces sentir a la gente. Musk levantó una ceja. No se lo esperaba. Trump continuó. ¿Crees que la gente recuerda a George Washington solo porque su nombre está en un billete? No. Lo recuerdan por cómo los hizo sentir. Por la lucha, el liderazgo, por cómo cambió las cosas. X escuchaba atento, absorbiendo cada palabra. ¿Y tú qué cambiaste? Preguntó. Otro silencio. Musk miró a Trump. También quería saber. Trump soltó el aire por la nariz. Hice que la gente despertara. X frunció el ceño, apenas. Hice que la gente entendiera que el poder no es solo para las élites, continuó Trump, ahora con voz más firme. Que no tienen que obedecer ciegamente a lo que diga un periodista o un político. Que pueden luchar. Musk percibió que esa sí era la respuesta real. No solo palabras, sino el núcleo de cómo Trump se veía a sí mismo.
Trump se recostó, observando atentamente a X. Me pregunta si tengo miedo de ser olvidado. No lo tengo. Porque sé una cosa, logré que me escucharan. X guardó silencio por un momento. Luego, con la misma voz calma e inquebrantable, dijo. Pero ser recordado no es lo mismo que ser comprendido. Trump se quedó quieto. Musk lo notó enseguida. Ese raro instante en que Trump no sabía si estaba siendo desafiado o si le acababan de dar algo en que pensar. La conversación ya no era una simple charla. Había tomado otro peso. Musk por fin habló. Cambiaron cosas, dijo, asintiendo levemente. Pero, ¿crees que recordarán las cosas correctas? Trump entrecerró los ojos. No había enojo. Más bien, consideración. El peso de la pregunta no solo lo abarcaba a él. Era sobre todo líder que había tratado de moldear el mundo. Sobre cada imperio que se había alzado y había caído. ¿Qué recuerda realmente la historia? ¿Qué parte de ti conserva? Trump exhaló, frotándose los dedos. Miró a Musk. ¿Tú alguna vez te preguntas eso? Musk se encogió de hombros. Todo el tiempo. Una media sonrisa asomó en los labios de Trump. Señaló a X. Se lo pasa de ti, ¿verdad? Musk sonrió apenas. No. Lo trae de sí mismo. Trump miró de nuevo a X. Muy bien, niño. Ya que tienes tantas preguntas, déjame hacerte una. X parpadeó, pero asintió. Trump juntó las puntas de los dedos. ¿Qué crees que es lo más importante? ¿Qué hace que un hombre sea verdaderamente recordado? X pensó durante un buen rato. Luego respondió. Y lo que dijo dejó a ambos hombres en silencio. El aire del océano arrastró el leve sonido de las olas rompiendo contra la orilla. La luz de las velas parpadeaba sobre la mesa, proyectando sombras largas. Trump había hecho la pregunta, ¿qué hace que un hombre sea recordado? Y ahora todos esperaban la respuesta de X. El niño se quedó callado un momento, trazando con el dedo la condensación de su vaso. No estaba nervioso. No tenía prisa. Finalmente, levantó la mirada. No es el poder, dijo simplemente. Ni el dinero. Ni siquiera la lucha. Trump ladeó la cabeza, intrigado. X continuó. Es la forma en que cambias a las personas más cercanas a ti. Nadie habló. Musk soltó una pequeña risa, negando con la cabeza. Eso es, realmente profundo. Trump, en cambio, no sonreía. Estudiaba al niño con el rostro inescrutable. Explícate, pidió. X se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Hablas de despertar a la gente, de hacer que escuchen. Eso es grande. Pero la historia no se construye solo con grandes momentos. También se construye con los pequeños. Trump entrecerró los ojos. Sigue. X respiró hondo. La mayoría de la gente no recuerda los nombres de los reyes. No recuerdan las palabras exactas de los discursos. Recuerdan cómo esos líderes cambiaron a sus padres, a sus familias. Recuerdan en qué se convirtieron esas personas por el mundo en que vivieron. Trump exhaló por la nariz. X continuó. Dices que la gente te recordará porque los hiciste escuchar. Pero ¿y si recuerdan más la rabia que el mensaje? ¿Y si recuerdan la pelea, pero no porque luchabas? Musk se recostó, impresionado. Trump guardó silencio. Y luego, con voz más baja, dijo. Entonces, ¿crees que fracasé? X negó con la cabeza. Creo que cambiaste el mundo. Pausa. Pero no creo que puedas elegir cómo la historia te escriba. La expresión de Trump cambió sutilmente. Musk notó que aquellas palabras habían tocado algo más profundo de lo que Trump estaba dispuesto a admitir.
Trump volvió a tamborilear los dedos sobre la mesa, su gesto característico cuando pensaba. Y entonces, después de un largo momento, preguntó: ¿Y qué hay de tu padre? X parpadeó. Trump señaló a Musk. Dijiste que la gente recuerda cómo un líder cambia a quienes tiene cerca. Así que dime, ¿cómo te ha cambiado él? Musk arqueó una ceja, pero no dijo nada. X miró a su padre, luego de nuevo a Trump. Y con total honestidad, respondió: me enseñó que incluso el hombre más inteligente del mundo puede equivocarse. Musk sonrió de lado. ¿Se supone que eso es un cumplido? X se encogió de hombros. Significa que no tienes miedo a equivocarte. Y por eso la gente cree en ti. Trump exhaló, negando con la cabeza con una mezcla de diversión y reflexión profunda. Esa es una respuesta interesante, chico. X asintió. Porque es verdad. Otra pausa. Luego Trump miró a Musk. Estás criando a un pensador, murmuró. Musk soltó una risita. No lo haría de otra forma. La conversación debería haberse aligerado entonces. Pero no lo hizo. Porque algo había cambiado. Las palabras aún colgaban en el aire. La historia no siempre recuerda los motivos, solo el impacto. Trump se puso serio de nuevo. Se inclinó hacia adelante. Dime algo, X, preguntó. ¿Tú crees que serás recordado? X sostuvo su mirada, con el rostro sereno. No me importa si lo soy. Trump alzó una ceja. ¿Por qué? La respuesta de X no tardó ni un segundo. Porque las personas que amo me recordarán. Y eso es suficiente. Silencio. Por primera vez en toda la noche, Trump no tuvo una respuesta inmediata. Musk cruzó los brazos. Esa sí que es una respuesta. Trump exhaló lentamente. Bajó la mirada hacia la mesa, frotándose los dedos en silencio. Y entonces, en un susurro apenas audible, confesó algo que ni Musk ni X esperaban oír. No sé si eso sería suficiente para mí. Musk se incorporó un poco. X frunció el ceño. Trump desvió la mirada por un segundo, como si dudara de haber dicho aquello en voz alta. Pero ya era tarde. Las palabras estaban ahí. Crudas. Honestas. Vulnerables. Musk conocía a Trump desde hacía años. Pero esto era distinto. Y antes de que nadie pudiera decir nada más, Trump levantó la mirada. Sus ojos estaban más agudos ahora. Pero hay algo que sí sé. Musk y X esperaron. Trump esbozó una ligera sonrisa. Me agradas, chico. X sonrió suavemente. Lo sé. Musk rió por lo bajo. Te costó lo tuyo admitirlo. Trump se recostó, negando con la cabeza. Y por primera vez esa noche, miró hacia el océano, no hacia el pasado. Las olas golpeaban con ritmo constante la orilla, llenando el silencio que se había instalado sobre la mesa. El aire olía a sal y noche, denso por algo que no se decía. Por primera vez, Trump no tenía una respuesta. Musk lo notó al instante. Lo había visto en incontables debates, negociaciones, cumbres. Siempre con una réplica. Siempre con una forma de dominar la conversación. Pero ahora solo pensaba. X no miraba el mar. Ni siquiera miraba a Musk. Miraba a Trump. ¿No sabes si es suficiente? Dijo al fin, rompiendo el silencio. Trump exhaló bruscamente por la nariz, mirando la mesa. No me gusta perder. Y no me gusta que me olviden. Musk sonrió con ironía. No te van a olvidar. La expresión de Trump seguía siendo ilegible. X ladeó la cabeza. ¿Por eso luchas tanto? La mirada de Trump se clavó en él. ¿Por qué si dejas de luchar, sientes que desaparecerás? Musk alzó una ceja.
Trump observó al niño por un momento. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa de madera. Luego, con una risita seca, murmuró: «Haces demasiadas malditas buenas preguntas para ser un niño». X se encogió de hombros. «Alguien tiene que hacerlas». Trump soltó el aire, se recostó en su silla y miró a Musk. «¿Esto también lo sacó de ti?» Musk sonrió apenas. «Parcialmente». Luego, tras una pausa, añadió: «Y parcialmente no». Trump sonrió con picardía. «Esa es una forma elegante de decir que no tienes todas las respuestas». Musk rió. «Nadie las tiene». X se inclinó ligeramente. «Pero no respondiste mi pregunta». La sonrisa de Trump se desvaneció apenas. «¿Cuál?» X no dudó. «¿A qué le tienes miedo?» Silencio. Musk se enderezó, genuinamente curioso. También quería oír la respuesta. Trump tamborileó los dedos. Pudo haber esquivado la pregunta. Pudo haber bromeado, desviado, ignorado. Lo había hecho 1000 veces antes. Pero esta vez no lo hizo. Dejó que la pregunta flotara. Y luego, con voz suave, dijo: «A volverme pequeño». Musk parpadeó. X frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Trump exhaló despacio. No miraba a ninguno de los dos cuando respondió: «He construido. He peleado. He estado en el escenario más grande del mundo». Su voz era medida, firme. «Cuando has hecho eso, sabes qué es lo peor». X esperó. Trump alzó la mirada. «Sentir que nada de eso importa». Musk exhaló, frotándose la mandíbula. Conocía ese sentimiento. Había dedicado su vida a construir lo imposible, a empujar a la humanidad hacia adelante, a hacer historia. Pero, en el fondo, en los momentos de silencio, también se había preguntado lo mismo: ¿importaría al final? ¿Realmente cambiaría el mundo? El rostro de X era inescrutable. Dejó que las palabras se asentaran. Luego, tras una larga pausa, dijo: «Entonces quizá estás haciendo la pregunta equivocada». Trump arqueó una ceja. «¿Cuál?» X se inclinó ligeramente. «En lugar de preguntar si el mundo te recordará, ¿por qué no preguntas si las personas más cercanas a ti lo harán?» Trump se quedó inmóvil. Musk entrecerró los ojos, observando. X continuó: «Porque el mundo es grande. El mundo olvida rápido. Pero las personas que te conocen de verdad, esas sí recuerdan quién eras en realidad». Los dedos de Trump dejaron de moverse. La voz de X se suavizó apenas. «Y si ellos no te recuerdan como tú quisieras, quizá eso es lo que realmente te da miedo». Silencio. Por primera vez en toda la velada, Trump no dijo nada. Musk lo miró, notando cómo su expresión había cambiado. Entonces X se recostó, cruzó los brazos y sonrió con picardía. «Jaque mate». Musk estalló en carcajadas. Trump parpadeó, sorprendido. Luego, tras un momento, también rió. No era la risa ruidosa de sus mítines, ni la risa arrogante de sus entrevistas. Era real. Era genuina. Negaba con la cabeza, todavía riéndose. «Chico, tengo que admitirlo. No lo vi venir». X sonrió. «Ese es el mejor tipo de jaque mate». Musk sonrió de lado. «Ahora sabes cómo se siente». Trump soltó aire, aún con la sonrisa en los labios. ¿De verdad estás criando a un maestro de ajedrez? Musk se encogió de hombros. «Solo le dejo pensar». Trump mantuvo la sonrisa un momento más. Luego exhaló y volvió a mirar hacia el mar. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en ganar. Solo, estaba pensando. Y mientras las olas seguían golpeando la orilla, algo cambió.
Porque aunque el mundo siempre estaría observando a Donald Trump, por primera vez en años, él se preguntaba si había estado mirando al mundo de la manera equivocada. Las olas continuaban su asalto implacable contra la costa, el estruendo rítmico llenando el silencio que había quedado sobre la mesa. La risa se había apagado, pero algo persistía en el aire. Algo no dicho. Algo que ninguno de los dos hombres había esperado sentir aquella noche. Trump se recostó en su silla, exhalando lentamente. No estaba acostumbrado a momentos así. Momentos reales. La mayoría de las conversaciones en su vida habían sido un juego, una batalla de influencia, dominio y percepción. Pero esto era diferente. Musk también lo sentía. Había pasado décadas en salas de juntas, liderando a las mentes más brillantes del mundo, desafiando el pensamiento convencional y ganando. Pero su hijo, su propio hijo, acababa de hacer algo que ni él ni Trump habían anticipado, había cambiado la conversación. Trump miró a X, con una sonrisa aún dibujada en los labios. ¿Entonces, juegas ajedrez? X sonrió ampliamente. Todos los días. Trump asintió. Yo también. Solo que en otro tablero. Musk rió. Sí, pero acabas de perder esta partida. Trump resopló, pero no con su típico gesto de desprecio. Le gustaba este niño. Le gustaba cómo pensaba. Agudo, impredecible. Peligroso en el mejor sentido de la palabra. Entonces, el rostro de X cambió. Se volvió más serio. Más deliberado. Y de repente, el equilibrio de la conversación volvió a cambiar. Tengo otra pregunta, dijo X. La sonrisa de Musk se desvaneció ligeramente. Conocía esa mirada. Trump alzó una ceja, intrigado. Adelante. X miró a su padre, luego a Trump. Y con calma, preguntó. ¿Cuál es el mayor error que has cometido? El viento se llevó la pregunta hacia la noche. Musk inhaló por la nariz, frotándose la mandíbula. Ya sentía a dónde iba todo esto. Pero Trump no reaccionó de inmediato. ¿La gente que alejaste? ¿Las personas que podrían haber tenido razón? Añadió X. Trump se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Estudió a X con atención. ¿Qué es lo que realmente quieres saber? X sostuvo su mirada sin pestañear. Quiero saber si alguna vez te alejaste de alguien de quien no debiste haberte alejado. Musk parpadeó. La mandíbula de Trump se tensó apenas. Porque esto era diferente. No se trataba de un negocio fallido. Ni de poder o política. Era personal. Y por primera vez, Trump no tenía una respuesta preparada. Las olas golpeaban. El viento arrastraba la tensión entre ellos. Y entonces, tras lo que pareció una eternidad, Trump exhaló por la nariz. Sí. X asintió. ¿Quién? Trump dudó. Su expresión titubeó apenas por un segundo. Y luego, en voz baja, dijo. Alguien por quien debía haber luchado más. Musk se incorporó levemente. X esperó. Pero Trump no dijo más. Simplemente se recostó en su silla, mirando hacia el mar. No iba a decir quién. Y tal vez, esa era la verdadera respuesta. X no insistió. Solo asintió. Porque a veces el silencio lo dice todo. Trump soltó aire, negando con la cabeza. Está bien, niño. Eres mejor que algunos periodistas con los que he lidiado. X sonrió de lado. Es que no hacen las preguntas correctas. Trump rió. Claramente. Musk rompió la tensión con un gesto. Bien, creo que después de esta conversación, necesitamos unas copas. Trump sonrió. No te equivocas. Mientras el personal del interior se movía para preparar las bebidas, los tres se quedaron allí sentados, Trump,
Musk y el niño que acababa de hacerlos pensar a los dos. Y por primera vez en toda la noche, nadie dijo una palabra. Porque por primera vez en mucho tiempo, ambos hombres tenían algo en que pensar. El cielo ya se había oscurecido. Las estrellas comenzaban a salpicar el horizonte mientras el océano susurraba contra los acantilados. La conversación había disminuido, pero su peso seguía presente en el aire. Trump se recostó, su habitual arrogancia silenciada por algo más tranquilo. Más profundo. Elon Musk dio un sorbo a su bebida, trazando con el dedo el borde del vaso. X había cambiado el rumbo de la conversación de una forma que ninguno de los dos había anticipado. Y ahora era su turno. X se giró hacia su padre, observándolo con atención. Había pasado toda su vida viendo a Musk dominar salas llenas de genios, debatiendo sobre inteligencia artificial, colonización espacial y el futuro de la civilización. Pero esa noche, en ese momento, a X no le importaba nada de eso. Le importaba el hombre. Y así, tal como hizo con Trump, preguntó: «Papá, ¿cuál es tu mayor arrepentimiento?». Los dedos de Musk se detuvieron sobre el vaso. Trump se incorporó, atento. Musk no era del tipo que se quedaba atrapado en el pasado. Siempre miraba hacia adelante, hacia la próxima innovación, el próximo lanzamiento, el próximo problema por resolver. Pero esto no era sobre cohetes ni inteligencia artificial. Era sobre él. Musk exhaló por la nariz. Es una pregunta amplia. X ladeó la cabeza. La tuya también lo fue. Una leve sonrisa apareció en los labios de Trump. Le gustaba ese niño. Agudo. Incansable. Como él. Musk dejó su vaso sobre la mesa y se pasó una mano por el pelo. Sabía que debía responder. Evadirlo solo haría que X insistiera más. Y habló. Creo que, comenzó lentamente, con voz más baja de lo normal. Creo que mi mayor arrepentimiento es todo lo que me he perdido. X parpadeó. ¿Perdido? Musk asintió, mirando sus manos. Estaba tan centrado en construir cosas. Tesla, SpaceX, Neuralink, que no me di cuenta de cuánto estaba perdiendo en el proceso. X se enderezó. Ahora sí lo estaba escuchando de verdad. Trump también se inclinó, interesado. Musk continuó. Me perdí cumpleaños. Las primeras palabras. Los primeros pasos. Momentos que no volverán. El rostro de X era inescrutable. Pero Trump entendía perfectamente lo que Musk decía. Él también lo había vivido. Musk exhaló, sacudiendo la cabeza. Siempre me decía a mí mismo que valía la pena. Que estaba haciendo algo más grande que yo. Que algún día mis hijos entenderían. Que cuando miraran a Marte y vieran el futuro que ayudé a construir, estarían orgullosos. X seguía en silencio. Musk lo miró, encontrándose con su mirada. Pero la verdad, X, es que no sé si fue la elección correcta. X tragó saliva. ¿Lo harías diferente? Musk dudó. ¿Cambiaría SpaceX por tiempo? ¿Hazlo por recuerdos? Pensó en las noches en la fábrica. En las horas depurando código. En los años durmiendo en un sofá en vez de estar en casa. Y pensó en la infancia de X. ¿Qué se había perdido? Su voz bajó aún más. No lo sé. X asintió. Como si comprendiera algo que ni su padre estaba listo para aceptar. Trump habló entonces. Déjame decirte algo sobre los arrepentimientos. Musk y X lo miraron. Trump se inclinó, apoyando los codos sobre la mesa. Puedes pasarte toda la vida pensando en lo que debiste haber hecho diferente. En lo que perdiste. En lo que dejaste pasar. Exhaló. Pero la verdad es que no puedes cambiarlo. Lo único que puedes hacer es decidir qué vas a hacer ahora. Musk lo observó.
X también. Porque la simpleza de esa frase golpeó más fuerte de lo esperado. Musk respiró hondo. Ya lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Había construido su vida sobre seguir adelante. Pero cuando se trataba de su familia, cuando se trataba de su propio hijo frente a él, no se sentía tan simple. X rompió el silencio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Musk parpadeó. ¿Qué? X se recostó. Dijiste que te arrepientes de haberte perdido cosas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Musk exhaló, frotándose la sien. No vas a soltar el tema, ¿verdad? X sonrió de lado. Ni de broma. Trump se rió. Le gustaba ese chico cada vez más. Musk rió por lo bajo. Su hijo era incansable. Y tal vez eso era bueno. Musk se inclinó hacia adelante, mirando a X a los ojos. Está bien. Ganaste, dijo. Voy a dar un paso atrás. Haré más tiempo. X alzó una ceja. ¿En serio? Musk asintió. En serio. X entrecerró los ojos, escéptico. ¿Lo prometes? Musk extendió la mano. Lo prometo. X la estrechó, pero luego sonrió con picardía. Vas a tener que borrar algunos correos, ¿sabes? Musk gimió. Ahora te estás pasando. Trump se echó a reír, negando con la cabeza. Te atrapó, Musk. Musk suspiró dramáticamente. Sí, lo hizo. Y por primera vez en mucho tiempo, no le importó. Porque en ese momento, Elon Musk se dio cuenta de algo. El futuro no era solo Marte. El futuro estaba sentado justo frente a él.